Arcipreste de Salzano, 1867 a 1875. Llegó el momento de despedir a sus queridos tombolanos. Fueron muchos los que lloraron su marcha y decían con verdad: era nuestro padre, nuestro hermano, nuestro amigo y nuestro consuelo. Aquellos campesinos sabían amar. Tenían un corazón de oro. En el corazón de don Antonio luchaba, junto con la inmensa pena de perderlo, la alegría de ver que, al fin, se hacía justicia a los méritos de su coadjutor predilecto. Mucho le costó dejarlos a don José Sarto. Pero Dios había hablado por boca de sus superiores y la obediencia era para él la mejor manera de aceptar la voluntad de Dios. En aquel sacerdote joven, flaco e inocente, los salzaneses no podían adivinar la llama que dentro de su corazón ardía, y que pronto verán prender en el pueblo. A primeros de julio mandó por delante a sus 3 hermanas, Rosa, Lucía y Antonia, con el fin de disponer la casa parroquial. Llegó a Salzano en la tarde de un sábado. Al día siguiente, 14 de julio, con un calor sofocante, todos acudieron a la solemne ceremonia, y no sólo los de Salzano, sino también los vecinos de las aldeas próximas acudieron en masa a la misa del nuevo párroco. La misa y la palabra. La iglesia estaba llena hasta rebosar. Había mucha expectación. Con la sencillez y profundidad que le caracterizaba, este sencillo sacerdote pedía ayuda a Dios por la responsabilidad de tener que dar cuenta de tantas almas, y confiaba en la cooperación de los salzaneses. Explicó el Evangelio del día de tal forma que la iglesia, llena de fieles, estaba penetrada de un gran recogimiento, que se rompió con un murmullo de aprobación cuando terminó. Al concluir la misa, la gente se preguntaba cómo un hombre como éste había permanecido tantos años en un rincón como Tómbolo. Cuando llegó a Salzano, la parroquia contaba con 3 sacerdotes, pero él mismo, como párroco, expuso que bastaba con los 2 coadjutores y con el tiempo tuvieron en cuenta su petición. El nuevo párroco era ajeno a todo comentario. En Salzano fue lo mismo que había sido en Tómbolo, un trabajador incansable en la viña del Señor. Afable y complaciente, quiso enseguida conocer a todos sus feligreses, aproximarse a ellos con el corazón. Iba donde le llamaban, y con sagacidad y prudencia se presentó también donde no le llamaban, para decir a los pobres y a los ricos, a dichosos y atribulados, palabras de esperanza, de aliento y de bondad. Después empezó a predicar la fe, entendida en toda su sublimidad y en toda su fuerza. Predicaba la palabra de Dios, explicaba el Evangelio con orden y claridad. En el confesonario era incansable. Estaba siempre pronto para consolar a los que sufrían y a los enfermos. Asistía a los moribundos a cualquier hora del día y de la noche. Pero donde puso verdadero empeño, y lo que fue su centro de atención, era la enseñanza del catecismo a los niños y a los adultos. Les decía con pleno convencimiento que un pueblo sin el conocimiento del catecismo muere, como muere en los campos la semilla sin agua. Esta era su continua preocupación, porque sabía que su pueblo, con el conocimiento del catecismo, no perdería nunca aquella brújula divina de la fe y de la moral cristiana. Por eso acostumbraba a repetir que la mayor parte del mal proviene de la falta de conocimiento de Dios y de sus verdades, y no dejaba un momento de invitar con cálidas recomendaciones a sus feligreses a la frecuencia del catecismo, que él explicaba con mucha vitalidad y con gran pasión. Para que las verdades de la fe se grabaran con más facilidad en las mentes, tuvo la luminosa idea de adoptar el sistema del catecismo dialogado, que desarrollaba con extraordinaria agilidad con un joven sacerdote de una aldea vecina.
una novedad que los domingos atraía a Salzano mucha gente, aun de las parroquias de los alrededores. Algún párroco, que siempre contemplaba su propia iglesia casi desierta, no dejaba de lamentar ante el obispo este nuevo sistema de explicar el catecismo. Pero el obispo, que seguía con gran interés y con viva complacencia el incomparable celo del párroco de Salzano, respondió sonriendo: ¿por qué no hacéis vosotros lo mismo? El obispo respondía así porque conocía que don José Sarto era un párroco que por la salvación de las almas y por el bien de sus feligreses no se detenía ante las privaciones, no tenía en cuenta los sacrificios, no pensaba en las fatigas ni ahorraba los sudores. Monseñor Sinelli le anunció su propósito de girar la visita pastoral a Salzano a primeros de diciembre de aquel mismo año. Don José, de julio a diciembre de su primer año en la parroquia, se dedicó de una parte a conocer a su gente, a derribar todo muro de distancia, incluidos los alejados, los que no pisaban la iglesia, con el fin de establecer algún tipo de contacto con ellos. De otra parte, se dedicó a preparar el informe que presentaría al obispo en la visita y que le serviría luego de punto de partida para su acción pastoral. Llegó el obispo el 7 de diciembre, acompañado de un canónigo de Treviso. El párroco había movilizado al pueblo. Monseñor Sinelli encontró en orden el archivo. El cura al tanto de todo lo que acontecía en su parroquia. Limpia la iglesia. En la declaración redactada por el obispo Monseñor Sinelli, al terminar su visita pastoral, dice: óptimo el espíritu religioso de la parroquia, la población unida y concorde alrededor de su párroco, consoladora la frecuencia a los sacramentos, un gran número de comuniones y muy bien instruidos en la doctrina cristiana los niños, en regla cuanto se refiere al culto divino. A las puertas de 1868, este párroco estaba dispuesto a seguir entregándose a Dios y al pueblo con cuanto era y tenía, y bien que lo cumplió. Su entrega fue radical al servicio de Dios y de los que Él le había encomendado. Estaba siempre dispuesto a vivir de veras su inquietud pastoral, su verdadero celo apostólico. Este párroco no perdía un minuto y comenzó enseguida a visitar a su grey. Minuto a minuto se desarrollaba el día de este sacerdote. Cada dolor, cada alegría, cualquier temor y todas las esperanzas de cada uno de sus feligreses tenían su lugar en el corazón de don José. Sabe reír y llorar, rezar y predicar. Los feligreses se sienten contentos de su cura. Pero ser un sacerdote de verdad exige mucho aguante, mucho desprendimiento y una honradez a toda prueba. Actuar como un párroco bueno a lo largo de años supone grandes cualidades y, sobre todo, grandes virtudes que pueden resultar heroicas. Fue su preocupación constante traer a Salzano, en ocasiones oportunas, sacerdotes forasteros, con el fin de que los feligreses pudieran disponerse a las grandes fiestas con plena libertad de conciencia. A lo largo de la Cuaresma era casi permanente la presencia del padre predicador, que luego se ponía en el confesonario. Pronto, el pueblo de Salzano pudo contemplar cosas que antes no había visto nunca. Más hermosa y decorosa la iglesia. Más majestuoso y devoto el rito de las funciones sacras. Una escuela de canto sacro bien organizada. Promovió por todos los medios la vida cristiana y la santidad de las costumbres, con la consideración debida a la enseñanza religiosa en las escuelas municipales. Más firme la concordia de los ánimos y la paz en el seno de las familias. Defendidos los derechos de los obreros. Más prósperos y florecientes aun los mismos intereses económicos, que ahora tenían el apoyo de una caja rural que el laborioso arcipreste, con claridad de mente, había querido fundar para tener más cerca de sí y más adherido a la fe aquel pueblo de agricultores que él educaba en la previsión del ahorro.
La gran parroquia había cambiado de fisonomía, adquiriendo el aspecto de una parroquia modelo, con un pueblo honesto, laborioso, asiduo a la iglesia, obediente y disciplinado a la voz de su párroco. Los mayores de Salzano no recordaban haber tenido nunca un párroco tan activo y tan incansable como don Sarto. Un párroco que en el aspecto alegre de su rostro y en la dulce mansedumbre de sus ojos mostraba su gran corazón de pastor de almas y de padre de su pueblo. Era natural que los vecinos de Salzano sintieran por él un respeto y una gran veneración, como por un sacerdote santo que vivía su misma vida, y no pudieron menos de reconocer unánimemente que el obispo, enviándoles como párroco al coadjutor de Tómbolo, había hecho realmente un regalo y un bien a su parroquia, que había alcanzado el primer lugar entre las parroquias de la diócesis, no sólo por el orden que reinaba en ella, sino también por el consolador despertar de una vida verdaderamente cristiana, que don José Sarto había fundamentado sobre un profundo espíritu de fe y de piedad, dando un vigoroso impulso a la pública adoración al Santísimo Sacramento y a la primera comunión de los niños, celebrada antes de que hubieran cumplido la edad en aquel tiempo acostumbrada. ¿Cómo lograba todo esto? La caridad, en la que siempre sobresalió, creaba un ambiente que favorecía su acción pastoral. El traslado a Salzano, es verdad que variaba notablemente su posición económica. En Tómbolo dormía en una casa, comía en otra, gracias al cuidado de don Antonio Constantini. En Salzano tiene su hermosa casa parroquial. Además, por su calidad de párroco, no le faltarían ciertas entradas fijas que asegurarían su situación económica. Esto es lo que pensaba don Antonio Constantini cuando despedía a su querido coadjutor y le decía: «Desde ahora puedes dar por terminados tus apuros financieros». Se equivocó, porque en Salzano, como en Tómbolo, continuó teniendo su mano abierta a toda necesidad. Era todo corazón para su pueblo. Su caridad era exquisita. El pueblo de Salzano estaba orgulloso de su párroco, y todos le querían bien, porque sabían, además, que lo necesario podía faltarle a él, pero no a quienes se hallaban en la pobreza y en la miseria. Ante la indigencia, el párroco de Salzano no vacilaba, se privaba de todo, porque comprendía lo que suponía una vida cargada de trabajos y el plato vacío sobre la mesa. La frecuente queja de sus hermanas, que veían desaparecer tan pronto ropa blanca como vestidos, tan pronto trigo como harina de maíz, no contaba. Y si querían conservar lo poco que tenían en casa, debían esconderlo, para que este caritativo sacerdote, que era su hermano, no lo distribuyera. Para don José, lo que contaba era su gran fe en la providencia. Su dicho predilecto era: «La providencia nunca falta». Por eso nunca sintió la tentación de acumular dinero, ni pensaba hoy en el día de mañana, y gozando de un buen beneficio, nunca pensó en ahorrar un céntimo. Los pobres eran su constante preocupación, y una preocupación no sólo de palabra, sino real, que trataba de socorrer olvidándose de su propia persona hasta el extremo de descuidar los gastos más imprescindibles. No tenía medias, no podía reponer la sotana, no tenía dinero porque, como decía el pueblo, para los pobres tenía las manos agujereadas. No tenía ropa porque lo daba todo, se privaba de todo, hasta de sus mismas camisas y de sus mismos zapatos. Los vecinos de Salzano afirmaban que su párroco tenía siempre el granero vacío, porque no era suyo, sino de los pobres. Su comida era pobre y escasa. Tenía siempre en sus labios estas admirables y confiadas palabras: «El Señor proveerá». Un día, hacia el mediodía, Rosa, una de sus hermanas, entró en la cocina. Grande fue su sorpresa al advertir que la olla que había puesto al fuego, con un trozo de carne para la comida, había desaparecido. Pronto le dio su hermano la explicación de lo que había sucedido. «Ha venido hace poco un pobre desdichado, que tiene la mujer enferma y 4 niños que tienen hambre. No sabiendo qué darle, le he dado la olla con el caldo y la carne.
No te inquietes en cuanto a nosotros. El Señor proveerá. —¿Pero qué comeremos ahora? —replicó su hermana. —Polenta y queso —le respondió él, que ordinariamente se contentaba con un huevo o con un simple potaje de alubias. La caridad que se ejercita con el dinero es una de tantas modalidades de practicar la caridad, y con ser muy buena, existe otra limosna más agradable a Dios. Es la limosna del corazón, que consiste en la bondad con que acogemos al necesitado. La delicadeza con que dejamos que de nuestra mano se deslice en la suya la moneda que se convertirá en pan. El entregarnos a nuestros hermanos sin distinción de fortunas ni de posición social. Esta es la limosna del corazón, y esta fue la caridad más cultivada por el párroco de Salzano. Se daba todo a todos, y cada uno creía ser el preferido, el más amado. Por decisión del Pleno Municipal, el párroco fue nombrado presidente de una congregación de la caridad, que bien manejada dio en sus manos cosecha abundante. La congregación estaba regulada por leyes oficiales, con objeto de remediar las necesidades de los pobres a base de una contribución impuesta a los ricos. Don José estudió a fondo la realidad, trabajó para animar la generosidad de los ricos y trató de regular la mendicidad en colaboración con el ayuntamiento. La asistencia inmediata se ejercía a través de un hospital-hospicio cuidadosamente administrado. Se ordenó a los salzaneses no atender la petición de transeúntes, que quizá no tenían necesidad verdadera, o se negaban al trabajo y disminuían las cortas posibilidades de los labradores. Señaló días oportunos en que los pobres recogerían las ofertas y prohibió utilizar niños y niñas como excitante de la compasión. Todo un plan de caridad inteligente al que no faltaron dificultades ajenas al párroco, y que él trataba de suplir o solucionar. En el hospital volcó lo mejor de sus entusiasmos. Fue allí precisamente donde, más que en ninguna otra parte, cometió la mayor de aquellas generosas imprudencias que tanto le caracterizaron, y que en más de una ocasión le dieron serios disgustos. Pero Dios, que no abandona nunca a los suyos, le ayudó a superar todos los contratiempos que hacía movido por la caridad. Para nadie era un secreto la absoluta pobreza en que vivía su párroco, y para todos era motivo de admiración y de curiosidad cómo se las arreglaba para reunir los recursos que demandaban los proyectos que alentaba su corazón. Si hemos visto que el catecismo fue un objetivo principal en su acción pastoral, con el mismo interés preparaba las homilías dominicales. Escribía casi siempre lo que iba a decir. Entre sus escritos se encuentran esquemas de sermones adaptados al santoral. Era tal el éxito que despertaban sus palabras y el fruto que de ellas se recogía, que en todas las iglesias del contorno solicitaron al párroco de Salzano. Fue una buena ocasión para que, una vez repartida la limosna espiritual con su palabra, las manos de este párroco repartieran en limosna material el dinero que le ofrecían como caridad por el sermón. En su predicación se ingenió para aprovechar toda ocasión y todo método para hacer el mayor bien posible. En tardes que por el exceso de trabajo agrícola la asistencia a los actos de la iglesia era menor, tomaba un libro de piedad y se dirigía al altar de la Virgen, y sabiendo el público que tenía, simulando que leía del libro, improvisaba un sermoncito que les hacía mucho bien al grupo que le escuchaba. En las devociones de su pueblo, este sacerdote, lleno de bondad, sabía también establecer con firmeza una cierta jerarquía. La Eucaristía fue siempre objeto de sus predilecciones. Él, que desde niño había sentido tanta devoción por la Eucaristía y tanto deseo de recibir a Jesús, supo transmitir este mismo amor y devoción a la presencia de Jesús en la Eucaristía. La Eucaristía fue siempre el objeto de sus predilecciones. Incrementó la devoción de las 40 horas. Dio un estatuto y nueva vida a la Cofradía del Santísimo Sacramento. También instituyó la Cofradía del Sagrado Corazón y la agregó a la erigida de Santa María Supraminerva de Roma.
No se practicaba en Salzano el mes de mayo. A partir de 1869 consta que se puso el ejercicio de las flores con participación de la parroquia, que algunos años era predicado, y mediante esta devoción mariana quería poner a los pies de la Virgen los amores de sus hijos. Era un verdadero padre en toda la extensión de la palabra. Los niños buscaban su compañía y jugaba con ellos. Los jóvenes se le acercaban para charlar con él. Los adultos y ancianos pasaban a su lado largos ratos de tertulia sobre los temas más dispares. Lo mismo charlaban sobre cuestiones teológicas que sobre lo relacionado con los campos o las cosechas. Todo el pueblo tenía cabida en su corazón. Había formado un magnífico coro parroquial y la masa popular interpretaba maravillosamente las melodías gregorianas. Este sacerdote bondadoso, suave, acogedor, alegre y de fácil comunicación, tenía al mismo tiempo un temperamento fuerte que imponía criterio. Sabía limar asperezas, pero frente a la mala voluntad, al pecado y a la injusticia, don José no se esforzaba por disimular sus sentimientos. La nobleza de su carácter no toleraba la doblez. Exigía mano firme para los abusos, y no podía tolerar el escuchar una blasfemia. Esta combinación de bondad y firmeza de quien quería de verdad a cada uno de sus feligreses y era querido por ellos, fue el secreto de sus éxitos. Trabajó lo indecible para que ningún niño dejara de asistir a los centros docentes creados por el Estado. Él mismo giraba de vez en cuando una visita de inspección para enterarse de las matrículas y palpar los adelantos de sus queridos niños y jóvenes. En 1869, el Ayuntamiento de Salzano ofreció a don José Sarto el nombramiento de director escolástico, algo así como director de nuestros grupos escolares, y expresamente daban la razón. Es una persona adornada de todas las cualidades, y ha dado siempre señales de gran interés por la instrucción popular. La población escolar, incluida la correspondiente al anejo robegano, era de 300 alumnos. 4 maestros atendían a los 2 centros, una maestra y un maestro en Salzano, y otra maestra y otro maestro a los alumnos de Robegano. Don José acogió con gusto el nombramiento, ya que ponía en sus manos la vigilancia sobre la conducta moral de los maestros, el cuidado de la disciplina, la elección de textos y programas, la concesión de matrículas gratuitas. Todo un conjunto de aspectos importantes para hacer el bien a niños y jóvenes. Los maestros tuvieron oportunidad de conocer su bondad, y si daban motivo, también de su severidad. Cuando en 1872 el Ministerio de Instrucción Pública dispuso que los maestros de Italia colaborasen con los secretarios del ayuntamiento para la confección del censo nacional, y que se les autorizaba para prescindir de la escuela nocturna, a la vez que se les proponía la posibilidad de merecer una medalla, don José se apresuró a dirigir un informe al ayuntamiento, haciéndole saber que con aquel nuevo trabajo se resentía notablemente la educación de los adultos, y que por otra parte, los maestros resultaban perjudicados, puesto que perdían la gratificación de la clase nocturna, que no podía considerarse recompensada en una posible condecoración. Y decía, poesía y honor con los cuales no se vive. La clausura de los cursos los organizaba con gran solemnidad, con lo que trataba de estimular a los pequeños y afianzar la preocupación de los grandes por sus hijos. Había cantos, poesías y discursos de saludo a las autoridades, discursos que don José escribía y un alumno leía. Este cura supo interesarse por su pueblo y elevar su nivel espiritual, material y cultural. El año 1873 fue un año terrible, en el que el pueblo se vio azotado por la terrible epidemia del cólera. En esta época se demostró el culmen de la caridad y del heroísmo de este santo sacerdote. Para don José Sarto fue aquel un período de inenarrables sacrificios y de inimaginables fatigas. La peste se agudizaba,
y sembraba lutos y dolores en los hogares. El párroco, dispuesto a dar la vida por sus feligreses, no vaciló y, desafiando la muerte, se acercó al campo de la desolación y del dolor. ¿Había que confesar a algún apestado? Era él quien corría de día y de noche, en todos los momentos y a todas las horas, no permitiendo por un sentimiento de cristiana caridad que sus dos coadjutores se expusieran al peligro de contraer el contagio. Había que enterrar a un muerto. Era él quien participaba de la triste ceremonia para bendecir por última vez y en cuerpo presente a sus parroquianos. Si algo faltaba en alguna de las casas más necesitadas, él se transformaba en providencia, en ayuda, en consuelo. Si en alguna casa pobre no tenían un solo familiar que supiera asistir a los enfermos contagiosos, don José sugería los remedios oportunos, aconsejaba, infundía aliento y a veces hacía de médico y de compasivo enfermero. Si no había suficientes brazos para conducir a los muertos al cementerio, no tuvo dificultad en una ocasión en la que sólo había 3 hombres, al terminar las oraciones, con estola y sobrepelliz, ayudar a aquellos hombres a llevar el difunto. Las emociones que sufrió viendo cómo la peste diezmaba a tantas familias desdichadas, el trabajo agotador, la absoluta falta de reposo durante las noches, los ayunos extenuantes y los excesos sin número que la urgencia de los socorros le habían impuesto, el luto y la desolación de su pueblo, tan duramente probado, debilitaron pronto su cuerpo robusto. Se había convertido en un esqueleto. Los amigos y las hermanas le recomendaban un poco de reposo y tranquilidad, pero el fuerte operario del Señor respondía: «No tengáis miedo, el Señor ayuda». Y sin escuchar a nadie, continuó infatigable en su rudo y fecundo trabajo. Cuando fue a visitarle su amigo, don Carlos Carminati, se quedó impresionado de su aspecto. Comprendió que estaba abusando de sus fuerzas, y por más que le aconsejó que se cuidase, sabía que nada iba a conseguir. Pero don Carlos era un hombre de acción, y ni corto ni perezoso puso los medios para que la noticia llegase a conocimiento del obispo, que pensaba sería el único que podría poner remedio a esta situación. De este modo, conoció el obispo con precisión la magnífica tarea de su arcipreste de Salzano, y los extremos a que un espíritu ardiente le empujaba. Pensó cómo poner remedio a esta situación, y escribió al párroco de Salzano, pidiéndole que cuidara un poco más de su salud. Pero esto era algo que don José desconocía, y como no sabía por dónde comenzar, siguió entregándose con cuerpo y alma a su rebaño, y dejó al Señor que cuidara de su persona. Y vaya si cuidó. Gracias a su privilegiada constitución, fue poco a poco recuperando las gastadas energías, y los temores de sus amigos fallaron, afortunadamente. Pasaban los años y don José Sarto en Salzano trabajaba como el primer día con un renovado entusiasmo por el bien de todos, sin descansar de su tarea. Había muchas obras a las que había que dar impulso y otras a las que sostener a pesar de la escasez de medios con que contaba. Pero su estancia en Salzano llegaba a su fin. Al comenzar la primavera de 1875, Monseñor Sinelli, obispo de Treviso, nombró párroco de Fosalunga a su secretario canciller. Había que proveer pronto a un puesto tan importante. Existía también una canonjía vacante, y además el seminario necesitaba de un director espiritual cuya influencia poderosa fuese capaz de los mayores bienes. La opinión general era que si estos 3 puestos pudieran ser desempeñados a la vez por un hombre sabio y santo, y que reuniese las condiciones para estos cargos, el fruto que se podría conseguir sería muy bueno. El obispo, que conocía bien a sus sacerdotes, pronto encontró la persona que hacía falta, don José Sarto. El humilde párroco de Salzano intentó eximirse de un honor tan inesperado, pero el obispo no escuchó sus razones y súplicas. Inmediatamente, el párroco de Salzano fue elegido y nombrado canciller, canónigo
y al mismo tiempo director espiritual del seminario. Cuando en Salzano se supo la noticia, sus habitantes experimentaron sentimientos encontrados. Por una parte, dolor por la marcha de un párroco a quien querían de verdad, y que tanto bien les había hecho. Por otra, recibían como honor propio el triple nombramiento de su párroco. Pero lloraron su marcha. Don José permaneció sembrado en cada uno de los corazones de quienes durante estos años había guiado. Este sacerdote tenía un corazón con tanta capacidad para el amor, que el Señor lo reconoció semejante al suyo, y lo escogió para llenar en él sobre la Iglesia los designios de su eterna caridad. La Sagrada Escritura nos brinda su retrato. Por su espíritu de fe y su mansedumbre lo justificó, destacándolo entre todas las gentes. No salía de Salzano para descansar. Iba a centuplicarse su trabajo, y él se disponía con renovados esfuerzos a llenar su triple cometido en el nuevo destino que se le brindaba al servicio de su diócesis. En Salzano todos lloraban y reían con la noticia de la nueva promoción de su párroco para un puesto más digno de él. Contrastes del amor. Don José se iba, pero en Salzano nadie olvidaría su bondad, y su sonrisa quedaría grabada en todas las almas. El recuerdo de don José jamás se borraría de la mente y el corazón de los hijos de Salzano.